Comencemos en oración. Padre, estamos muy agradecidos de que estés hoy aquí con nosotros. Tú nos dices que nunca nos dejarás, que nunca nos abandonarás, y eso significa que en este momento estás aquí en medio de nosotros. Y queremos honrar tu nombre, honrando la palabra de Dios. Y ahora esta mañana al abrir tu palabra para que seamos sensibles a tu Espíritu Santo mientras nos enseñas con tu palabra viva escrita. Oramos por el ministerio de niños de al lado, esas pequeñas y preciosas vidas. Señor, bendícelos, ya que una vez más se les enseña acerca de un Jesús que los ama y nunca les fallará. Y oramos por el pastor Dwayne y su familia. Te pedimos, Señor, que les traigas consuelo a su familia y a él. Señor, que los bendigas en este momento tan difícil. Te encomendamos todo esto en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios decimos amén. Amén. Me alegro mucho de que estés aquí hoy. Si necesitas una Biblia, levanta tu mano y te encontrarán y te traerán una. Quiero comenzar mostrándoles un pequeño video de YouTube esta mañana que da una idea de lo que sucedería si Jesús jugara en un equipo de baloncesto. Solo miren de cerca. About our basketball game? No, what happened? We lost again. I'm sorry. We lost to a Christian homeschool. Okay, well, all because they cheated. They cheated? Yes, they cheated. How did they cheat? They had Jesus on their team. Okay, so I can guard Joey all day, but you know who I can't guard? Okay, I think the Lord. Okay, at this point, every time a player got hurt, he was fine the next play. Well, that's a good thing. Jesus was healing them. Do you understand he was hiding under the bleachers, just laying his hands on them so they would be fine? You really need to. Their cheerleaders over there like, we got school spirit. I'm like, yeah, you also have the Holy Spirit. They had over there praying, the Lord is my shepherd. Yeah, he's also your shooting guard. So I don't know what they were praying for. Listen to me. I'm assuming points because they scored 84 of them. You're making excuses. And then Joey was all like, we beat you. I'm like, you ain't beat us. Well, you know, kids, he beat us. Actually, they Jesus may love all the little children of the world, but he also loves the hoop. You guys lost. He's good. You're ridiculous. Real good. Listen, God might have created the heavens and the earth on day one, but on day two, he shot some foul shots. I promise you that. You can't be a sore. Chad said he heard the coach say after the game, I want to thank God. So that right there tells you that they were planning something sneaky with him. Sabes, eso es de lo que estamos hablando en estos capítulos, de que nuestro equipo tiene el Espíritu Santo, el otro equipo no. Y queremos que el otro equipo vea que el Espíritu Santo bendice a la comunidad y no hace cosas locas y fuera de control, y que serían bendecidos debido a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en el entorno de nuestra iglesia. Así que profundicemos en 1 Corintios 14:26. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios les haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deben guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Ahora bien, el versículo 26 comienza diciendo cuando se reúnan, lo que significa que se reunían para adorar. Se asume que las personas se reunían para adorar. De hecho, en los 3 capítulos se asume que las personas se reunían para adorar. Si estás escuchando en línea o por la radio, te animo a que en oración consideres el asistir a una iglesia para adorar con otros creyentes. Alguien me envió esta foto recientemente, creo que es un buen punto. Este aviso frente a una iglesia. La iglesia es un regalo de Dios que algunas asambleas requieren. Luego encontré un letrero que pensé que era lindo. Tal vez no lo tengamos aquí, pero es un letrero que dice, por favor, visítanos este domingo, será muy bueno, ya que nuestros pastores estarán de vacaciones. Es mejor que empiece a buscar otro trabajo. Pablo dice que asistir a una iglesia es más que una simple sugerencia, es un mandato de Dios. Hebreos 10 dice eso.
tenemos ese capítulo de Hebreos por casualidad. Muchas gracias. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, y ahora más que nunca. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, parece que la preocupación general de Pablo aquí es sobre el equilibrio, pero aquellos con dones espirituales deberían tener la oportunidad de ejercitarlos, aunque no todos los domingos, todo el mundo. Por ejemplo, para el don de lenguas dice no más de 2 o 3. El enfoque principal de esta sección de las Escrituras es enfatizar que un servicio religioso no debe ser tan desordenado para que se vuelva llamativo, confuso, desordenado y tal vez incluso que refleje un espíritu de superioridad. Entonces Pablo dice que solo 2 o 3 hablen en lenguas y solo si hay un intérprete presente. Y solo 2 o 3 que profeticen, entendiéndose aquí que profecía es predecir, no anunciar, como discutimos detalladamente la semana pasada. Y luego el versículo 26 dice, y algunos cantarán. En la iglesia primitiva, el canto era una parte normal del servicio de la iglesia y que por lo general le ponía música al libro de los Salmos, como se refleja en el capítulo 5 de Efesios, donde también habla de este y otros lugares. Efesios 5 dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Algunos comentaristas creen que esto significaba que los miembros de la iglesia habían compuesto una nueva canción ellos mismos y que la cantaban un domingo por la mañana recién compuesta allí. Chuck Smith, el fundador de Calvary Chapel, dijo que una de las características estándar de un avivamiento es la escritura de nuevas canciones, lo que sin duda fue el caso del movimiento del pueblo de Jesús en los años 60 y 70 que dio origen a la música cristiana contemporánea. Y luego el versículo 26 dice, y otro enseñará. En la Didache, que es el libro de instrucciones de adoración que los apóstoles originales dejaron a los líderes de la iglesia que vinieron después de ellos, dice que la palabra enseñar significa instruir una parte de las enseñanzas de Cristo. Eso es lo que los apóstoles advirtieron a los que vinieron después de ellos, que debían hacer, enseñar una parte de la enseñanza de Cristo. Y es por eso que Calvary Chapel enseña capítulo por capítulo, versículo por versículo. En el versículo 26 agrega, y cito, otro dirá alguna revelación especial que Dios haya dado. Esta podría ser una palabra de sabiduría, podría ser una palabra de conocimiento, que son los dones del Espíritu. Ahora, en un entorno aprobado, un pastor sabio siempre probará estas palabras supuestamente proféticas antes de permitir que se pronuncien en voz alta. Y creo que es por eso que Pablo agrega en el mismo versículo que todo lo que se hace debe ser útil a todos y para edificarlos en el Señor. Y repito, esto solo puede garantizarse si un pastor prueba todas estas cosas antes de ejercer estos dones. La NASB dice, hágase todo para edificación, hágase todo para edificación. Y pasando al versículo 27, no más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas, deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Como saben, en los capítulos 12, 13 y 14, el don de lenguas ha sido el enfoque principal de la enseñanza de Pablo y el versículo 27 representa la primera regla estricta que impone sobre el don de las lenguas en un servicio de adoración. Regla número 1. No más de 2 o 3 deben hablar en lenguas. Como dije la semana pasada, si más de 3 personas hablan durante cualquier reunión de creyentes, no es el Espíritu Santo el que inspira la cuarta lengua y las subsiguientes. ¿Cómo puede ser? Pues el Espíritu Santo no puede llevar a las personas a hacer algo contrario a lo que la Biblia dice que está permitido. Regla número 2. Solo una lengua a la vez. Repito, si alguna vez estás en un servicio en la iglesia y 2 o más personas hablan en lenguas al mismo tiempo, no es posible porque el Espíritu Santo no se manifiesta a todas esas personas excepto a una. ¿Cómo puede ser? Pues el Espíritu Santo no puede llevar a las personas a hacer algo contrario a lo que la Biblia dice que está permitido. Regla número 3. Solo si hay un intérprete presente.
Esto me lleva a una pregunta que recibo a menudo. ¿Cómo sabe una persona que habla en lengua si hay un intérprete presente? Bueno, algunos dirán que a la persona que habla en lengua se le da el conocimiento sobrenatural de que hay alguien presente que puede interpretar, tal vez. Algunas personas que hablan en lenguas también tienen el don de interpretación de lenguas y entonces en ese caso interpretarían su propia lengua. Si la persona que habla en lenguas no tiene el don de interpretación, la forma en que muchos pastores manejan esto es que antes de permitir que la lengua se hable en voz alta, el pastor le preguntará a la persona si tiene la interpretación de esa lengua. Si la persona dice que no la tiene, que no tiene la interpretación, entonces el pastor preguntará si alguno de los presentes tiene el don de interpretación para esa lengua. Si la respuesta es no, entonces esa lengua no está permitida en ese entorno público como lo ordena Pablo. Y Pablo dice que si no hay intérprete, la persona debe guardar silencio y hablar esa lengua a Dios en privado. Y la palabra para silencio aquí en griego es la palabra sigao, S-I-G-A-O, sigao. Significa guardar silencio, callar. Y por medio de estas reglas queda muy claro que el Espíritu Santo no quiere que la iglesia de Corinto ni nosotros consideremos el don de lenguas como irresistible, impetuoso o un impulso del Espíritu Santo de obligar a una persona a hablar sin restricciones en éxtasis descontrolado y no regulado. Pablo dijo que una persona no solo tiene la responsabilidad de permanecer en silencio, sino que puede permanecer en silencio a menos que se cumplan estas condiciones. Y luego el versículo 29, que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Repito, entendiendo que la profecía en su mayor parte en la era del Nuevo Testamento significaba hablar mediante la exposición de la palabra de Dios, significaría que no habría más de 2 o 3 enseñanzas durante un servicio religioso. Me dijeron hace muchos años que en el ministerio libre de la antigua iglesia Brethren, siendo el ministerio libre aquel donde solo tenían predicadores voluntarios no remunerados, que tenían trabajo de tiempo completo, era común que 3 ministros hablaran seguido cada domingo por la mañana. Y si recuerdo correctamente, el primer orador habló durante 30 minutos con un mensaje preparado. El segundo orador habló durante 15 minutos adicionales con un mensaje preparado y el tercer orador habló durante 5 minutos con un mensaje no preparado, uniéndolo todo. Siempre pensé que sería un gran servicio y que jugaran entre sí desde diferentes ángulos. Y luego el versículo 29 dice, y que los demás evalúen lo que se dice. Ahora no está muy claro quiénes son esos otros. 1 Corintios 14:32, la New Living dice, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. La Biblia amplificada dice, porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. La profecía está bajo el control del hablante y él puede dejar de hablar. La Biblia viviente dice, recuerda que una persona que tiene un mensaje de Dios tiene el poder de detenerse o esperar su turno. Y repito, es para regular esto. Y Pablo dice que las personas que profetizan en un servicio de la iglesia deben permanecer en control de su espíritu y pueden esperar su turno voluntariamente sujetándose a los demás líderes presentes. Y luego el versículo 32 representa un resumen de todo lo que Pablo ha dicho hasta ahora con respecto a su punto general de que estos dones sobrenaturales deben ser ejercidos con amor únicamente para la edificación de la iglesia. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Y luego, en el versículo 34, Pablo cambia de tema y profundiza en un tema muy controvertido. Versículo 34. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en caso, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Byrne dijo que es probable que con el pretexto de estar inspiradas, las mujeres hubieran asumido el cargo de maestras públicas.
Pablo hizo un punto similar en 1 Timoteo capítulo 2. Dijo, las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñan a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Es un punto similar. Ahora, como pueden imaginar, hay muchas posiciones diferentes sobre este tema. Así que profundicemos y veamos las diferentes posiciones que la gente adopta hoy en día sobre este tema y por qué. Primero veamos la cultura en la época de Pablo. La cultura judía. El Talmud judío es una recopilación de la ley oral y de la tradición judía que fue escrito entre los años 200 y 600 después de Cristo. Se compone del código de leyes filosóficas llamada la Mishnah y ofrece un extenso análisis y comentario sobre la Torá, los primeros 5 libros. Y sorprendentemente los rabinos enseñaron que el Talmud tiene la misma autoridad que la Torá, la misma autoridad. Ellos dicen que si la Torá es verdadera, cuanto más los detalles acerca de la Torá. Esa es su lógica. Así que para los judíos el Talmud les habla con la autoridad de Dios. Entonces, ¿cuál era la opinión de los rabinos sobre el lugar de las niñas en el sistema educativo de la vida judía? No es realmente buena. El Talmud dice, y cito, las palabras de la Torá deberían ser destruidas por el fuego antes que ser impartidas a las mujeres. Palabras fuertes. En el Talmud de cada hombre, Abraham Cohen dice esto, y cito, se pueden sugerir otras razones en cuanto a la renuencia a permitir que las mujeres logren un aprendizaje avanzado. Los líderes religiosos de Israel sabían lo que había sucedido en Grecia y en Roma, en donde la educación de las mujeres las llevó a lograr una estrecha relación social con hombres que no eran sus maridos, lo que resultó en la actitud de la moral. Cohen continúa y cito, parece muy probable que para contrarrestar tendencias como estas, los rabinos adoptaron una actitud muy antagónica con respecto a las mujeres que quieren profundizar en la Torá. Así que esa es una perspectiva de la cultura judía. ¿Qué pasa con la cultura romana? Que es la cultura en la que Pablo vivía. En el libro titulado Pueden ponerse de pie los verdaderos herejes, por favor, de David Burkott, dice esto, y cito, con frecuencia se dice que los apóstoles y los primeros cristianos simplemente estaban reforzando las actitudes culturales de su época con respecto al papel de la mujer en la religión y en la sociedad. Pero las mujeres romanas apenas eran conocidas por su carácter sumiso, como comentó un romano, y cito, gobernamos el mundo, pero nuestras mujeres nos gobiernan a nosotros. En las religiones romanas, las mujeres desempeñaban los mismos roles que los hombres y las sumos sacerdotisas gobernaban muchos templos. Félix, el abogado cristiano, describió el papel de la mujer en la religión de esta manera. Dijo que hay ciertos lugares donde un hombre no puede ir. Otros están restringidos para las mujeres. Algunos templos son gobernados por una mujer con un solo marido y otros están gobernados por una mujer con muchos maridos. No era característico en Roma que las mujeres desempeñaran puestos de liderazgo en entornos religiosos no cristianos. Berkott continúa citando, las feministas y algunos teólogos liberales afirman que la posición de la iglesia primitiva sobre las mujeres era producto del desprecio hacia las mujeres por parte de los apóstoles y líderes de la iglesia primitiva. Pero los escritos de los primeros líderes cristianos hablan de manera diferente. Por ejemplo, Félix escribió, y cito, que todos sepan que todos los humanos nacen iguales con la capacidad y habilidad de razonar y sentir sin preferencia de edad, sexo o dignidad. Clemente escribió, y cito, entendamos que la virtud del hombre y de la mujer es la misma, porque si el Dios de ambos es uno, el amo de ambos también es uno, una iglesia, una moderación, un pudor, su comida es común y el matrimonio un yugo igual. David Berkott termina este tema diciendo, y cito, pero volvamos a nosotros. ¿Por qué el papel de la mujer en la iglesia se ha convertido en un tema tan importante hoy en día? ¿Es porque hemos encontrado nuevos manuscritos bíblicos que enseñan de manera diferente a nuestras Biblias actuales? ¿O es porque nuestra cultura dice que los hombres y las mujeres no deben desempeñar roles diferentes? Una vez más dice, ¿quién es incapaz de resistirse a la cultura de hoy día? ¿Los primeros cristianos o nosotros? Así que veamos las diferentes posiciones que se encuentran hoy sobre este tema.
Número uno, algunos dicen que era una cuestión de cultura durante los días de Pablo y debido al trasfondo judío, que las mujeres tomaran la iniciativa en un servicio de adoración habría desacreditado el cristianismo a los ojos de la mayoría de las personas. Como ejemplo, bajo la cultura griega, se decía que una mujer debería hablar ya sea con su esposo o a través de su esposo. Pero si esto es solo una cuestión de cultura de hoy en día, ¿por qué Dios preservó esta enseñanza? ¿Por qué Dios le pidió que escribiera esto? ¿No sabía Dios que este gobierno de Pablo terminaría? ¿Sabía Dios que cuando Pablo escribió esto sería un tema controvertido en la iglesia de hoy? Por supuesto que sí. Y este es un momento apropiado para señalar que cada uno de nosotros debe decidir si la Biblia realmente es la palabra inspirada e inherente de Dios o algo menos. Y no llegar a esa conclusión es colocarlo a usted en el campo de aquellos que dicen que la Biblia es simplemente una guía y que no necesitamos seguirla cuando se trata de los problemas y dilemas culturales personales de Pablo. El problema entonces es, ¿quién decide qué mandatos bíblicos siguen siendo válidos y cuáles pueden descartarse? Por ejemplo, un comentarista liberal que se topó con este tema dijo esto, y cito, ciertamente sería muy equivocado sacar estas palabras de 1 Corintios 14 de su contexto cultural y convertirlas en una regla universal para hoy. ¿En serio? Bien, entonces, ¿por qué una persona no podría decir exactamente lo mismo sobre la homosexualidad? Alguien puede aplicar el mismo argumento a la homosexualidad. Ciertamente sería muy incorrecto sacar estas palabras de su contexto y convertirlas en una regla universal para la iglesia de hoy. ¿Ves la pendiente resbaladiza? ¿Quién puede hacer esta llamada? ¿Qué incluimos? ¿Qué descartamos? Y en muchas iglesias liberales hoy en día, como ustedes saben, la Biblia está siendo redactada y la Biblia impone solo unas pocas limitaciones a las mujeres. Por ejemplo, Pablo obviamente no prohibió a las mujeres orar o profetizar fuera de un servicio religioso. 1 Corintios 11:4. El hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza. El contexto es sobre la cubierta en su cabeza, pero lo que quiere decir es que reconoce a las mujeres que oran y profetizan en un lugar público. Y las profetizas fueron reconocidas y sus acciones promovidas por Pablo. Hechos 21:9 dice, hablando de Felipe, tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Repito, se reconoce. Juan Calvino dijo, y cito, si bien puede surgir la necesidad de que las mujeres hablen en público, no deben hablar en ningún servicio de adoración regular. Se cuenta la historia de Kay Smith, quien era la esposa de Chuck Smith, el fundador de Calvary. El pastor Don McClure, escuché a Don decir esto en persona. Contó la historia de que estaba en un gran centro de conferencias donde Kay estaba realizando un retiro para grandes grupos de mujeres. Dan dijo que quería escuchar a Kay hablar y por eso se quedó detrás de la pared trasera del auditorio esperando a que ella hablara. Él dijo que cuando ella llegó al podio, se quedó allí por un rato y luego dijo que había un hombre en la audiencia y que no daría su presentación hasta que él se fuera. Ahora puedes hacer con eso lo que quieras, pero es difícil no admirar a Kay por tomar este mandato de la escritura tan serio. Y un punto importante aquí. Algunos comentaristas dicen que durante la iglesia primitiva es posible que hayan leído esto, que hombres y mujeres se sentaban en diferentes lados de la iglesia y que las mujeres estaban parloteando y charlando sobre una cosa y otra y que perturbaba los servicios. Eso es lo que Pablo está hablando. La palabra griega usada aquí para hablar no es usada para eso. En griego, la palabra para hablar usada aquí es la leo y significa hablar, conversar. En el diccionario Vine agrega esto y cito, sobre la palabra hablar, la leo dice, es la idea de charlar o parlotear, lo que es completamente ajeno al Nuevo Testamento y nunca debe considerarse como significado de esta palabra tal como se usa en 1 Corintios 14:34. Luego Pablo agrega este postdata que posiblemente nos dé una pista de por qué las mujeres deben guardar silencio en la iglesia. ¿Por qué? El versículo 35. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia.
Ahora bien, lo que pudo haber estado en la mente del Espíritu Santo relacionado con un posible beneficio es que este mandato podría ser más fácil entre un esposo y una esposa. Podría tener que ver con diferentes roles asignados a los esposos y a las esposas, como se designa en Efesios capítulo 5, lo cual enseñamos esto en la serie sobre el matrimonio, pero a lo que refiere Efesios 5 es a que la esposa necesita amor y el esposo necesita respeto. Y como se suele decir para hacer un paralelo, puedes enviarle a tu padre tarjetas del Día del Padre todos los años por el resto de su vida con un discurso florido, pero no se compara con el aprecio que él tendrá por el respeto que sentirá proveniente de ti cuando vas y le pides su consejo sobre algún asunto. Porque cuando le preguntas a alguien su opinión y te da su consejo, le estás atribuyendo sabiduría y que admiras quienes son. Y personalmente creo que esa es probablemente la razón por la que Dios da esta restricción para el beneficio de la pareja casada. Se cuenta la historia, la tengo aquí, pero no tengo tiempo para leerla. Se cuenta la historia de una esposa, una mujer que llamó a un pastor y le pidió que le explicara un pasaje y él le dijo, sabes, es mejor si vas y le preguntas a tu marido. Y él le dijo, oh, mi marido tampoco lo entenderá, por eso lo llamo. Dijo, ¿por qué no le preguntas a tu marido y le pides que lo investigue, que profundice si es que no lo sabe y que a ti realmente te gustaría saber su opinión sobre ese tema? Les leeré al final de la historia. Y esto es lo que le dijo el esposo después de la solicitud de la esposa. Esto es lo que él dijo. No quería escuchar otro sermón sobre ser líder espiritual. Decidí que la competencia era demasiado grande e iba a rendirme y dejar que mi esposa fuera la líder espiritual de mi familia. Y pensé que ella quería que fuera así de todos modos. No podía creer la diferencia en ella. Después de que habló contigo, quedé absolutamente asombrado por primera vez. Sentí que mi esposa quería que la ayudara a entender la Biblia. Ella no quiere ser mi maestra. Dios usó su pregunta y su espíritu sumiso para ejercer el tipo correcto de presión sobre mí. Ahora es una presión que me motiva en lugar de derrotarme. Mi esposa todavía sabe más sobre la Biblia que yo, pero estoy aprendiendo rápido. Me estoy concentrando en esos pasajes que me ayudarán a ser un mejor líder. Estoy muy feliz. Escuchen, mi esposa me necesita ahora como nunca antes. Cada vez que la Biblia nos da una restricción o una prohibición, escuchen atentamente. Cada vez que la Biblia nos da una restricción o una prohibición, hay un deseo de parte de Dios de bendecirnos a través de la obediencia. A veces lo entendemos, a veces es claro, a veces es confuso, a veces no tiene sentido ninguno, pero el corazón de Dios siempre está para bendecirnos a través de cualquiera de sus amonestaciones. Y para aquellos que dicen que los mandatos bíblicos que se nos dan en el capítulo 14 son solo sugerencias, creo que Pablo se dirigió en el pasado al señalar tanto a los corintios como a nosotros, anticipando nuestra respuesta negativa a lo que acaba de decir. Escuchen el versículo 36. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Repito, si Dios sabía que los escritos de Pablo estaban motivados culturalmente y solo para su época, ¿por qué habría de permitir que el Espíritu Santo inspirara este escrito para nosotros hoy si sabía que lo estaríamos leyendo? Es como si Pablo realmente pudiera prever a alguien en la iglesia de Corinto después de que Pablo se marchara con una palabra del Señor diciendo que Pablo está completamente equivocado en estos temas. Tengo una palabra que reemplaza la palabra de Pablo sobre esto. Y es por eso que Pablo nos advierte con estas fuertes palabras diciendo que si alguien dice que estas enseñanzas están mal, las cuales son un mandato de Dios, él dice que si alguien realmente es profeta, si alguien realmente es espiritual, debe aceptar esto como un mandato del Señor. Eso es exactamente lo que dice Pablo en el versículo 37. Escuchen. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. En el libro de Billy Graham, un estándar bíblico para el evangelista,
comparte esta historia. En un momento de mi vida me había costado creer que la Biblia era la palabra autorizada de Dios. Algunos profesores y otros intelectuales expresaban sus propias dudas al respecto y señalaban supuestas contradicciones de la Biblia. Yo era un joven que acababa de terminar la escuela y estaba teniendo mi primera experiencia en la predicación. Las semillas de la duda comenzaron a crecer y luché sobre esta cuestión de la integridad de la palabra de Dios. Luego, una noche de luna en las montañas de California, salí solo con mi Biblia. La confusión en mi mente contrastaba fuertemente con la paz y la serenidad de la belleza natural que me rodeaba. Finalmente abrí mi Biblia en el tocón de un árbol y oré: oh Señor, no lo entiendo todo en este libro, pero lo acepto por fe como la palabra del Dios viviente. Y puedo decir verdaderamente que desde ese momento nunca he dudado de que la Biblia es la palabra de Dios. Además, Dios me lo ha confirmado una y otra vez como he presenciado el poder de la palabra de Dios obrando en la vida de las personas. Solo quiero decir esto. Algún día, algunos pastores se presentarán ante Dios y tendrán que explicar por qué lo que Él dijo en la Biblia no lo expusieron como Él lo quería decir y enseñaron lo que no decía. No quiero ser uno de esos pastores. Lo que la Biblia dice es lo que voy a enseñar. ¿Están de acuerdo con eso? Eso es lo que les viene. ¿Puedo desviarme del tema un minuto? Voy a hacerlo de todas maneras. ¿Sabes? Le digo a la gente, algunas personas dirán que no me gusta. ¿Sabes? Hago una investigación, estoy investigando sobre el cristianismo. No tengo ningún trasfondo, pero escuché que asumes una posición en contra de la homosexualidad o en diferentes temas y por eso no quiero venir a la iglesia, pero quiero saber más sobre la Biblia y esta es mi respuesta. Les digo, escuchen, si quieres saber más sobre el Islam, ¿irías a una mezquita donde no enseñan el Corán? ¿O irías a una mezquita donde enseñan el Corán, cierto? Tú quieres saber lo que dice el Corán. Y entonces si vas, ¿por qué intentarías validar el Corán yendo a una mezquita donde no enseñan el Corán? Es lo mismo aquí. Si eres un investigador y quieres determinar si el cristianismo es verdadero y quieres estar en una iglesia donde enseñan la Biblia y enseñan una visión ortodoxa para luego tomar tu decisión en base a eso, pero ir a una iglesia diferente, realmente no estás obteniendo un verdadero trasfondo de lo que dice la Biblia. ¿Eso tiene sentido? Así que trae a tus amigos, ustedes investigadores, tráiganlos con ustedes. Y luego el versículo 39 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban lo que hablen lenguas. La King James dice: codicien profetizar. Repito de nuevo, este es uno de los varios lugares donde Pablo nos anima a que si queremos pedirle a Dios algún don en particular, debemos pedir el don de profecía, la capacidad de comunicar la palabra de Dios. Enseñamos detalladamente sobre esto la semana pasada. Ahora bien, en griego hay tres posibles palabras diferentes que Pablo podría haber usado para codiciar. La primera es silo y significa desear fervientemente. Esa es la palabra griega que se usa aquí, desear fervientemente. Otra palabra es episumo y significa fijar el deseo en algo, apasionarse, codiciar el bien o el mal. Pablo no usó esa palabra. Otra palabra que podría haber usado es arego, y significa estirar, esforzarse, trabajar, y Pablo no usó esa palabra. Y como he dicho tantas veces, se puede aportar claridad al significado de un pasaje al observar las posibles palabras griegas disponibles que el escritor podría haber usado y las que no usó. El griego es un idioma muy rico. Muchas veces, mientras tenemos solo una palabra, el griego tiene 5. Puede decir mucho sobre lo que un escritor pretendía decir con la palabra que no eligió, a veces tanto como con la que sí eligió. Y ese es el caso aquí. Pablo dice que está bien desear tener esos dones, zilo, pero no fijes tu deseo en ellos, no las codicies, no te esfuerces por conseguirlos, no trabajes para obtener estos dones. Simplemente pídelos. Y Pablo incluso va más lejos al decir que si pides un don en particular, pide el don de profecía.
Y luego en el versículo 39 Pablo dice, no prohíbas que hablen en lenguas. Amigos, nunca olviden esto. Guarden este versículo dentro de su mente. Cuando la gente les diga que los dones no son para hoy, recuerden este versículo, no prohíbas hablar en lenguas. Leí un libro escrito por John MacArthur llamado Caos Carismático. Fue una lectura larga de 450 páginas y repasa todos los dones del Espíritu y dice, ¿por qué no son válidos para hoy? Hay una gran sección sobre el don de lenguas y por qué no son válidos para hoy. Y me molestó tanto que sentí que tenía tan poca integridad al escribir ese libro que nunca trató ese versículo. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes sacar versículos y no incluirlos cuando sabes que son parte de la discusión? La Biblia dice, no prohíbas hablar en lenguas, dentro de las restricciones dadas, pero no prohíbas hablar en lenguas. Y luego el versículo 40 es un resumen muy breve, conciso y claro del capítulo 14. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Entonces, ¿cómo se aplica esta lección en mí? Número 1. Cuando se ejercitan los dones del Espíritu, mi voz a texto escribe, cuando los dones del Espíritu son de gran tamaño, como que se ajusta. Cuando los dones del Espíritu se ejercen con una licencia no bíblica, desacreditarán la verdadera obra del Espíritu Santo, lo cual a menudo llevará a las personas a negar los dones o simplemente a burlarse de los dones porque ven estos excesos no bíblicos. A menudo he dicho que uno de los grupos más difíciles de evangelizar para guiar a Cristo son aquellos que cuando eran niños vieron este tipo de excesos locos y desequilibrados mientras crecían en la iglesia de tipo pentecostal. Y cuando les pregunto si consideran ser cristianos, ponen los ojos en blanco y dicen, ¿cómo la locura con la que crecí? No, gracias, no quiero tener nada que ver con eso. Eso es lo que saben de la iglesia. El comentarista Clark dice, y cito, con cuánta frecuencia la obra de Dios es estropeada y desacreditada por la locura de los hombres. Porque ellos en su naturaleza humana y Satanás trabajarán juntos y la mezclarán con la obra genuina del Espíritu que trabajarán para desacreditarla y destruirla. Y para mi aplicación final de esta mañana, me gustaría volver al mandamiento bíblico de reunirnos los domingos por la mañana. Hebreos 10:25 nuevamente, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. A veces la gente me pregunta, Thomas, ¿voy a la iglesia para ser cristiano? Y les respondo diciendo esto, esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿por qué no quieres estar en la iglesia? Ellos dicen, sí quiero. Y luego digo, bien, entonces, ¿cuál es la pregunta? Y luego les diré esto, les diré, déjenme hacerles una pregunta. Cuando me preguntan si soy cristiano, ¿debo ir a la iglesia? Es como preguntar si estoy casado, ¿debo ir a mi casa con mi esposa y pasar tiempo con ella? Escucha, si amas a tu esposa y ella es la prioridad que debe ser para ti, tú quieres pasar tiempo con ella. Si amas a Cristo y amas a su novia, a su iglesia, porque Él ama a su novia, y si Jesús es la prioridad que debe ser para ti, tú querrás pasar tiempo con Él y con su novia. Sospecho que si le preguntas a Jesús sobre este tema en particular, Él diría, oh Dios, qué hermoso es el cuerpo de Cristo. Qué hermoso es el cuerpo de Cristo. Esta es una historia de William Dyke. Cuando William Dyke era un niño, quedó ciego en un accidente, pero nunca permitió que su discapacidad lo disuadiera. Se graduó con altos honores de una universidad inglesa y mientras era estudiante, se enamoró de la hija de un alto oficial naval británico de alto rango con quien se iba a casar. Antes de la boda, tuvo una operación ocular con la esperanza de restaurar su vista. Sin embargo, no quería que le quitaran las vendas de los ojos hasta el día de su boda. Cuando se paró frente a su novia, si la cirugía fallaba, permanecería ciego por el resto de su vida. Si tenía éxito, la persona que quería ver primero era a su novio. El día de la boda llegó y los dignatarios e invitados esperaban con una anticipación mientras el órgano tocaba la marcha nupcial y la novia, acompañada por su padre y el cirujano del novio, caminaban lentamente por el pasillo hacia el altar mientras William Sweetheart
Estaba frente a él. El cirujano sacó un par de tijeras de su bolsillo y le quitó las vendas. Todo el grupo y todos los invitados contuvieron la respiración por un breve momento hasta que escucharon las palabras de William que resonaron por toda la catedral cuando le dijo a su amada novia, eres más hermosa de lo que jamás imaginé. Y miren, amigos, así es como Cristo ve el cuerpo, más hermoso de lo que jamás podríamos imaginar. Así es como deberíamos ver el cuerpo, más hermoso de lo que podemos imaginar. Deberíamos ver el cuerpo de Cristo, esta comunión a través de los ojos de Jesús, que es tan hermosa que queremos ser parte del cuerpo de Cristo. Voy a cerrar con el equipo de adoración que va a cantar una canción, Qué hermoso es el cuerpo de Cristo. Y solo miren la pantalla mientras cantan esto. How beautiful is the body of Christ. Let's close in prayer. Qué hermoso es el cuerpo de Cristo. Cerremos en oración. Padre, amo a mi novia. Tú nos amas mucho más de lo que yo amo a mi novia. Tú nos amas tanto y no puedes esperar a que llegue ese día hasta que lleguemos a casa para estar contigo por los siglos de los siglos. Y te pido, Señor, que tú también nos des un amor por tu novia, por el cuerpo de Cristo, del que no querríamos aislarnos ni quedarnos separados. Queremos ser parte de este hermoso, hermoso cuerpo de Cristo. Si estás aquí esta mañana escuchando y nunca has orado para recibir a Jesús como tu Salvador, escucha y quieres estar en la novia, quieres ser parte de la novia, puedes hacerlo ahora mismo elevando esta oración. Te animo, te suplico que repitas esta oración en silencio en tu corazón. Señor Jesús, reconozco que he pecado y he cometido tantos errores. Y te pido que me perdones y recibo a Jesucristo como mi Salvador y Señor personal. Creo que tú viviste y moriste y 3 días después resucitaste de entre los muertos y que tu sangre es el sacrificio de expiación por mi pecado. Te doy gracias, Jesús, por morir por mí. Ahora, Señor, ayúdanos a todos a vivir vidas que te honren y a vivir en la hermosa comunión dentro del cuerpo de Cristo. Y oramos esto en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice, amén, amén.